Ya está con nosotros el abogado especialista en negociaciones de deuda, Marcelo Echevarne, además miembro de Cabanellas, Echevarne, Kelly y Del Oro. A propósito de todo lo que ha surgido en Nueva York ayer y la primera reacción oficial, que es calificar al desacato como impropio y al mismo tiempo de ningún tipo de efecto práctico en la actividad económica, según manifestó el propio jefe de gabinete Capitanich esta misma mañana. ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Echevarne? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? A ver, ¿no hay efectos prácticos? ¿Tiene efectos prácticos? ¿Cuál Por es su ahora no visión? tiene, por ahora no tiene ningún efecto práctico porque el juez no ha determinado cuál es la sanción que va a aplicar. Por supuesto que cuando hay una declaración de desacato es con el fin de aplicar una sanción para que una conducta que está en violación de una orden judicial cese. En este caso, la conducta en cuestión es los intentos de Argentina de modificar los mecanismos de pago, reemplazando al Banco de Nueva York por Nación Fideicomisos. El juez quiere que ese proceso cese, eso se lo ha dicho los abogados de Argentina ayer en la audiencia, y a tal fin va a eventualmente dictar algún tipo de sanción. Con lo cual la multa está al caer, dice usted. Bueno, va a haber algún tipo de sanción, no sabemos todavía cuál. Mi sensación del lenguaje corporal del juez Griesa de ayer es que él se inclina por aplicar algún tipo de sanción económica. Lo interesante es que los abogados de NML hablan de otro tipo de sanciones eventualmente. Ellos dicen que la sanción económica es el primer paso, pero que después eventualmente pedirán otro tipo de sanciones. El abogado de Argentina ha dicho asimismo que las sanciones económicas, en vez de ayudar a solucionar el problema, lo agravan más, porque si Argentina no puede pagar todas las sentencias que tiene en contra, tampoco va a poder pagar las sanciones monetarias que le apliquen. Así que de alguna manera el abogado de Argentina le está dejando la puerta abierta a los abogados de Elliott para que pidan algún tipo de sanción que no sea económica. ¿Y eso podría eventualmente ser mejor o peor? Bueno, yo creo que para Argentina sería peor, porque la realidad es que $50.000 por día es lo que Argentina se gasta en abogados. No creo que mueva el amperímetro en lo más mínimo una sanción en el marco de este juicio. ¿Cuánto puede llegar a ser $50.000 por día? 17, 18 millones de dólares por año. En un proceso en el cual Argentina debe entre 12 y 20 mil millones de dólares, según si el total de si el total de los bonos en default estuvieran litigando. O sea, no es un monto relevante, y lo que Argentina se debe gastar en abogados por año serán entre 15 y 25 millones de dólares. No cambia realmente. Entonces, para Argentina lo que realmente le puede perjudicar es alguna sanción que no sea económica, que en este momento no me imagino cuál puede ser, pero que la gente de NML o Elliott hasta el momento han demostrado ser muy creativos en este proceso, con lo cual seguro se les va a ocurrir alguna sanción que no nos va a gustar. Con lo cual, Echevarne, digamos, la postura de la defensa argentina no es la mejor entonces, porque si estamos dejando la puerta abierta a ese otro tipo de sanciones que es mucho más perjudicial que la estrictamente económica, da la impresión que al menos no está parado en la mejor forma. Yo tuve sentimientos encontrados con la defensa de Argentina ayer en el tribunal. Ah. Por un lado, hubo algunos aspectos donde el abogado de Argentina estuvo brillante, pero cometió para mí dos errores muy importantes. Uno es pensar que la única sanción puede ser económica, y yo pienso que, digamos, no se me ocurren otras que no sean económicas. Elliott sí las está pensando, entonces no subestimaría a un rival que nos ha tirado al ring varias veces. Y segundo, creo que hubo un error muy importante cuando el abogado de Argentina le trató de decir al juez que no estábamos cambiando los mecanismos de pago, porque de hecho todavía no habían cambiado, y Banco de Nueva York había seguido recibiendo el dinero, y me parece que eso es un error. Este error ya lo habían cometido ante la Cámara de Apelaciones cuando dijeron en la audiencia de julio del 2012, la ley Cerrojo. No, la ley Cerrojo es simplemente un hecho. Argentina no está pagando. Y al tribunal no le gustó que le mientan, y en la sentencia transcribió textualmente la ley Cerrojo, que dice expresamente que el Poder Ejecutivo tiene prohibido hacer cualquier tipo de transacción judicial o extrajudicial con los holdouts. Acá ayer hicieron lo mismo, trataron de explicar y de mostrar que la ley para cambiar al Banco de Nueva York
era otra cosa. Y el juez no es tonto. A los jueces hay que ir con la verdad, explicarles la situación y dar una salida razonable, pero engañar al tribunal no es una salida. Los intereses del bono par, esos 171 millones de dólares que el gobierno va a volver a depositar seguramente en el día de hoy, eso efectivamente no va a llegar a manos de los bonistas. Bueno, no va a llegar a manos de el tenedor registral de los bonos, en el caso de los bonos de ley de Nueva York y ley inglesa, ya que el tenedor registral de los bonos, que es formalmente el tenedor o el dueño del título, se encuentra uno en Nueva York y el otro en Europa. Esos señores no van a recibir el dinero. Puede ser que los beneficiarios finales, que tienen sus tenencias a través de diversas instituciones financieras que todas van colgando desde las agencias de clearing de Estados Unidos y Europa, eventualmente con un certificado de custodia puedan venir a Argentina, cobrar y eventualmente retirar el dinero de Argentina. Eso puede ocurrir, pero es un proceso sumamente engorroso y obviamente afecta a la liquidez de los bonos. Claro, definitivamente. Echevarne, ayer pareció el dólar marcar un piso cuando el dólar bolsa llegó a los 15 pesos. El contado con liquidación, digamos, ese que el gobierno dice que va a mirar con lupa y que va a aplicar todo el rigor de la ley que inflinja la ley cambiaria argentina, etcétera, etcétera, dando la sensación de que algo tiene que hacer porque se le ha disparado pese a los intentos oficiales por bajarlo. Pareció marcar, insisto, un piso para el dólar libre, para el dólar blue, para el dólar paralelo, ilegal, lo que usted quiera. Ese dólar al cual acceden la inmensa mayoría de los argentinos porque solo una porción puede ir camino al dólar ahorro y además en una pequeña parte. Esa brecha que está consolidada arriba del 80%, ¿usted cree que es sostenible? ¿Cómo se mira aquí? ¿Cómo se mira desde el exterior, digamos? O frente a la escasez de dólar, frente a un escenario de mayor restricción externa, lo más probable es que finalmente ambas cuestiones vayan para arriba. Bueno, yo soy abogado, especialista en finanzas, no soy economista. Mi opinión como lego sobre esto es que Argentina tiene un nivel de circulante alto con relación al producto y que si hubiera algún susto en el mercado podríamos tener una aceleración en la velocidad de circulación de los pesos en algún momento, porque al final del día depende de la confianza que haya sobre el gobierno. Lo que obviamente le preocupa a la gente desde Nueva York es ver que en este momento esté pasando en Argentina lo que se vio que estaba ocurriendo en enero de este año, que Argentina debía, creo que 25 o 27 barcos de gas al exterior y debía la cuenta de Bolivia del gas desde octubre. Bueno, ahora los rumores en Nueva York son que Argentina le debe 3.500 millones de dólares a los exportadores brasileños que envían sobre todo autopartes a Argentina, que son esenciales para la producción de vehículos en el país. Y se me ocurre que debe estar pasando lo mismo con otros exportadores de materiales a Argentina, y eso se nota en la presión cambiaria y obviamente va a tener un impacto en las reservas. Y bueno, toda esta presión y todo este cóctel que se dio en enero del 2014, ahora se nos está dando en septiembre y no en enero del 2015. Es decir, en enero del 2014 faltaban 2 meses para que se empiece a cosechar la soja. Ahora faltan 6 meses. Y la preocupación acá es cómo se va a llegar hasta ese entonces. Pero al mismo tiempo los tenedores de bonos no están muy preocupados, porque en el mercado, el mercado no es que crea o no crea en Argentina, creen que Argentina es un país de verdad, sin subestimar ni menospreciar otros países, pero cuando uno mira a Costa de Marfil o Senegal, que tienen bonos con rendimientos de alrededor del 6%, uno se imagina que un bono argentino que rinde 10-12% debería ser algo más atractivo y que, por supuesto, habrá que esperar a un nuevo gobierno. O sea, no hay una falta de creencia en el país, todo lo contrario. Los valores de los bonos demuestran que el mercado cree firmemente en Argentina, porque están a los valores más altos en los últimos años. Y eso porque se imaginan que habrá una conducción económica distinta en un próximo gobierno, sea cual sea. O sea que, Echevarne, digamos, que esto se dé en plena transición, todo este fenómeno,
más que jugarle en contra, le juega a favor al gobierno porque se prima el país por encima de las autoridades y las decisiones del aquí y ahora en términos macroeconómicos. Si esto hubiera ocurrido en septiembre del año pasado, todo sería más complejo para el propio gobierno porque esa perspectiva de recambio quedaría muy lejos. Bueno, el problema es que no podemos capitalizarlo porque los bonos han rendido a valores muy altos. De hecho, el discount está en default y tiene el valor más alto de los últimos 3 años, pese a estar ahora en default. Ahora, Argentina no está pudiendo acceder a inversiones a tasas bajas. El mundo ha vivido en los últimos 2 años el acceso al capital de inversión más barato de la historia de la humanidad, probablemente. ¿A quién se le hubiera ocurrido que Bolivia podía emitir un bono al 4,75% y que le ofrezcan 8 veces más dinero del que en definitiva terminó tomando? Era impensado esto hace 10 años. Pregúntenle al equipo económico que estaba en el gobierno de Menem si hubiera podido endeudarse al 2-3% como Brasil en la década del 90. No hubiéramos colapsado en el 2001, pero Argentina se endeudaba al 9, 10, 11, 12%. El problema es que hoy, que el crédito es regalado, Argentina no lo puede tomar. Y lo que es grave para el país es que cuando lo podamos tomar va a ser tarde y va a empezar a subir de vuelta. Y los mercados emergentes ya están empezando a subir, empezando a ver o sufrir el efecto de la retracción del crédito regalado. El crédito va a volver a tener un valor razonable y cuando eso ocurra, nosotros nos habremos perdido esa oportunidad. O sea, ¿usted cree que las tasas del 4, 5%, 2%, 3% de los últimos 3, 4 años probablemente estemos ante el parte de función de las mismas y en los próximos 2, 3 años sea más razonable ver tasas cercanas al 7, 8%, 10%? Bueno, si lo pudiera predecir, lo reemplazaría a Bill Gross en PIMCO, pero la verdad que no tengo idea. Imagino que es hacia donde va. Justamente ayer había un artículo en el Financial Times donde comentaban esto, el impacto que está teniendo y que va a tener en los emergentes, donde algunos se han preparado mejor que otros. Brasil, por ejemplo, decía el Financial Times, no ha aprovechado esto como Colombia o Perú, que se han preparado justamente para una baja de commodities y suba de tasas. Fíjense lo que está pasando en Estados Unidos. Con la producción de shale gas se utiliza menos maíz para la producción de etanol y entonces el precio del maíz cae significativamente y se siembra más soja y por eso va a haber una cosecha récord de soja. ¿Qué quiere decir esto? Que la soja en vez de valer $600 ahora vale 340 o 330 y que los precios de $600 probablemente no los volvamos a ver por algún tiempo. Esto es otro elemento que nos afecta negativamente. En vez de Argentina haber podido acumular reservas por un monto significativamente más alto cuando nuestros países vecinos que producían otro tipo de commodities o el mismo lo han hecho, como Chile, que tiene un enorme fondo anticíclico, o Brasil, que tiene reservas en el Banco Central que son 10 veces superiores a la Argentina, o incluso Perú. Nosotros tenemos un Banco Central con reservas que son muy bajas comparadas contra cualquiera de nuestros vecinos. Correcto. En términos relativos. Echevarne, lo último. En un ratito la presidenta va a dar su alocución, volverá a la palestra en la rúbrica de convenios con distintos mandatarios de provincias a los cuales se les va a refinanciar la deuda, en particular 4 mandatarios de la provincia de Mendoza, Río Negro, Chubut y Neuquén, que se habían opuesto en su momento a la ley de hidrocarburos, esa que terminó siendo pulida con ellos mismos, naturalmente gobernadores de provincias hidrocarburíferas, y después de 5 borradores vio la luz el borrador oficial que ya también hoy empieza a discutirse en el Senado y eso ha ameritado que la presidenta entonces refinancie esa deuda con esas provincias y hoy va a ser el marco en el cual hablará. Por distintos tuits, la presidenta ha mostrado su desagrado con la decisión de Griesa, ha calificado y cuestionado al desacato como ilegal y ha planteado que la responsabilidad es del gobierno norteamericano y que allí reside la preocupación de la presidenta y la no intervención del gobierno norteamericano es el que produce los males que Argentina podría eventualmente padecer. Palabras más, palabras menos. Un discurso de esta naturaleza agrava la situación, es irrelevante, podría eventualmente sentar la posición de Argentina de cara al futuro, etcétera. Desde el punto de vista judicial yo creo que no es relevante.
Ayer se dijo algo muy interesante y es que mientras el abogado de Argentina decía no, pero todos los principios internacionales están en contra de sancionar a países y en Estados Unidos el Departamento de Estado siempre se ha manifestado en contra de esto, y la respuesta del abogado de Elliott fue: bueno, mire, en la sentencia de la Corte Suprema en contra de Argentina, en el caso de del discovery o de la búsqueda de información en cuentas en todo el mundo, la Corte ha dicho claramente que la opinión del gobierno americano es irrelevante. Acá hay una ley y hay que cumplir la ley y los jueces están para hacerlo, con lo cual, sí, obviamente el gobierno americano podría presentar acá un amicus a favor de Argentina, pero la realidad es que ese amicus se escuchará o no por la calidad jurídica que tenga, no por su peso político, con lo cual eso no va a tener un efecto relevante. Y en cuanto a los discursos, bueno, ya hemos visto discursos de todo tipo, yo creo que acá no va a cambiar nada. Marcelo Echevarne, gracias por este ratito. Hasta la próxima y que tenga usted un buen día. Un placer, igualmente. Hasta luego. Ahí estaba Marcelo Echevarne, abogado, especialista en negociación de la deuda y miembro de Cabanelas, Echevarne, Kelly y Del Oro, la consultora.